En el Perú, más de 4 décadas después del inicio de la guerra contra el terrorismo, cientos de policías y militares continúan atrapados en procesos judiciales interminables. Muchos de ellos nunca han recibido una sentencia firme. La semana pasada, el Congreso y el Ejecutivo dieron un paso decisivo: la promulgación de la Ley de Amnistía. Es momento de voltear la página y cerrar ese capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo. Hoy en Contracorriente revisamos las distintas aristas de una norma que no busca impunidad, sino devolverle humanidad y justicia procesal a quienes dedicaron su vida a defender el Estado y en consecuencia han recibido una condena silenciosa durante años. Para entender esta norma, revisamos el corazón del proyecto de ley, el contenido de la propuesta. La ley de amnistía es una reivindicación para militares y policías que derrotaron al terrorismo entre 1980 y 2000, que vienen siendo perseguidos implacablemente por un poder judicial, por un sistema judicial prevaricador y politizado. La ley de amnistía pone fin a todos estos procesos interminables que se siguen abriendo todos los días, ¿eh? Son 5 artículos que cambian el panorama para cientos de peruanos que se enfrentaron a las huestes terroristas. Artículo 1. Propone como objeto de ley conceder amnistía aplicable en los casos por presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y funcionarios del Estado, que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Este es el núcleo de la ley. Si no hubo condena definitiva, el Estado no puede castigar con la incertidumbre eterna. La presunción de inocencia debe respetarse y el proceso no puede convertirse en un castigo anticipado. Artículo 2. Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años, miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los comités de autodefensa que cuenten con sentencia firme. Aquí entra en juego la dignidad. Se reconoce que una persona de 80 años no debe pasar sus últimos días en la cárcel. Es un acto humanitario, no político. ¿Qué se le podría decir a aquellos que piensan que esto es una ley en favor de la impunidad frente a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que quizás los hay y son casos muy excepcionales? Nadie ha cometido crímenes de lesa humanidad. Nadie ha podido tipificar los presuntos delitos que se pudieron cometer en los años 80 y 90 como lesa humanidad. Lesa humanidad son crímenes gravísimos, atroces, que no se cometieron en el Perú. Si hubo delitos, sin duda, pero fueron específicos y puntuales y fueron sancionados y los responsables han cumplido largas penas. Cumplidas sus penas, deben ser puestos en libertad. Los argumentos a favor hacen referencia a los procesos que se extienden durante décadas, violando el derecho al plazo razonable, reconocido por la Constitución y por el derecho internacional. Nadie puede vivir 30 años en juicio sin condena ni absolución. En segundo lugar, mantener a una persona procesada eternamente es un castigo anticipado, contrario al principio de presunción de inocencia. En tercer lugar, en el periodo de 1980 al 2000, el Perú no había suscrito el Estatuto de Roma y, por tanto, la figura de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no era aplicable en ese momento. Finalmente, esta norma no genera gasto adicional para el Estado, sino que ahorra recursos al cerrar procesos judiciales interminables.
Nos sentamos a conversar con el almirante en situación de retiro, Carlos Tello, protagonista de la operación Chavín de Huántar y uno de los tantos que ha sufrido en carne propia la prolongación de sus juicios. No, la justicia que tarda no es justicia, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, yo no he estado preso puntualmente por el caso del Frontón, pero sí tengo 40 años, pues, 40 años perjudicado tanto en mi carrera militar como en la vida civil. Yo ya tengo más de 10 años en la vida civil y tengo un montón de problemas. Para comenzar, no puedo salir al extranjero, porque hay países que no me reciben por violador de derechos humanos. ¿Cuál fue el gran logro de Fujimori en el momento en que vivíamos en el Perú? Es la derrotar el terrorismo. Agarrar a Vivian Guzmán y darles a los peruanos la seguridad de poder caminar sin que te reviente una bomba en la esquina, sin que te maten a ti o a tu familia. Entonces, eso es lo primero que hay que destruir, el logro de tu enemigo. Entonces, ahí es donde entra todo digamos, el primer paso. Y en eso entra medios de comunicación, cambiar la palabra historia por memoria, poner un museo que te habla de memoria y no de historia. Pero hay otra cara de esta moneda. Las ONG de derechos humanos que han hecho de estos juicios un negocio. Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal, IDL, y otras similares como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han encontrado en el alargue interminable de estos procesos penales una fuente constante de recursos, donaciones y protagonismo internacional. Mientras miles de policías y militares ancianos pasan su vida juzgados, estas ONG justifican su existencia y su financiamiento. Un sistema donde la justicia se eterniza no solo es injusto, también es rentable para quienes se benefician del dolor ajeno. Entre los años 2008 y 2024, el Instituto de Defensa Legal ha registrado ingresos por casi 30 millones de dólares. La mayoría de estos ingresos se deben a intervenciones en temas de derechos humanos. Claro, es un proceso sin fin, de eso se trata, que no tenga fin, por dos motivos. El primero, para efectivamente poder como ONG o como abogado, lo que sea, poder seguir teniendo una fuente de ingreso. Y por otro lado, si tú solucionas el problema a los 5 años, no tienes de qué hablar a nivel mediático. Si se aplicara la ley de amnistía y salieran en libertad militares y policías y se cortaran los procesos, se acaba el negocio para muchas de estas ONGs. La ley de amnistía es en el fondo un acto de justicia humanitaria. No se trata de borrar la memoria ni de negar responsabilidades, sino de reconocer que un proceso interminable es en sí mismo una forma de castigo inhumano. Hoy con esta ley, el Perú da un paso para cerrar un capítulo doloroso, poniendo límites a una persecución sin fin y devolviéndole la dignidad a quienes sirvieron al país. Porque la justicia no puede convertirse en venganza ni linchamiento. Y porque la reconciliación también pasa por reconocer los derechos de quienes defendieron al Perú en los años más oscuros de nuestra historia. A ver, sácame el prompter, por favor, para poder ver la cámara sin letras y distracciones. Muy amable. Muy bien, esto de los delitos de lesa humanidad no ha cambiado. Los delitos de lesa humanidad no prescriben en el Perú. Eso no lo ha variado esta ley. Lo que sí es que no puedes tener en el año 2025 todavía procesados a militares, policías o miembros de comités de autodefensa que, digamos, de repente se vieron involucrados en hechos en los años 80 o 90. Porque no puede ser interminable esto. La justicia tiene que ser puntual y si encuentran que hay responsabilidad penal en estos actores de nuestras Fuerzas Armadas o Policía, que se les condene y listo. Lo que no pueden es tenerlos de manera permanente, ¿no? Siendo molidos por el aparato judicial hasta que se les acaba la vida. Entonces, los que no tengan sentencia firme al día de hoy, en el año 2025, ya se pasó el momento. Estamos hablando de cuántas décadas que han pasado desde la violencia terrorista que tuvimos que combatir a duras penas y porque la policía y las Fuerzas Armadas pusieron el pecho también.
Pero esto no es que haya una política de Estado, ¿no? Que haya promovido los delitos de lesa humanidad. Eso no es real. Y es más, ni siquiera estaba tipificado en ese momento como delito de lesa humanidad. La propia sentencia contra Fujimori no dice que ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Mete un parrafito antes de emitir sentencia César San Martín, pero eso no es parte de la sentencia. La sentencia es por homicidio. Sí, autor mediato, ¿no? Bueno, por los casos Cantuta y Barrios Altos. Esta ley significa que va a salir libre mañana todo el Grupo Colina. No, el Grupo Colina ya ha sido procesado y ya han pagado por esos delitos que cometieron y que han sido demostrados y por lo que Fujimori ha sido hallado responsable por la Corte Suprema y ha tenido que pagar con 25 años de cárcel. Ya, eso está bien. Pero lo que estamos hablando aquí es del mal uso de las ONGs de estos casos para ganar plata y para mantener en el limbo a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía y castigarlos con procesos interminables. Pero el caso de Juan Rivero Lazo es particularmente importante. Y vamos a hablar en instantes con Marieta Rivero, su hija, que ha sido muy valiente y que ha sacado la cara por él a lo largo de todas estas injusticias. Por ejemplo, el general Rivero lo tuvieron 12 años y medio con prisión preventiva. Eso no es una prisión preventiva, pues. ¿Cómo va a haber una prisión preventiva de 12 años y medio? La ley tiene que corregir eso. Y a él le dicen, acusa a Fujimori de que él era responsable, ¿no?, de estas acciones. Y el general Rivero dijo, pero no, eso yo no lo puedo decir porque no es verdad. Entonces te vas a podrir en la cárcel. Te vamos a abrir de manera, ¿no?, escalonada procesos hasta que tú te mueras en la cárcel. Imagínense. Y eso es lo que hicieron con él. El general está libre ahora, pero bueno, eso no debió suceder, eso está mal. Nicolás de Bari Hermosa Ríos debió ir a la cárcel, sí. Pero cuando ya estaba muy delicado de salud, al borde de la muerte, ¿no podría haber ido a su casa a morir? O sea, eso es realmente desconocer el pasado de este señor, todo lo que hizo y por lo que fue condenado y juzgado. O sea, no es desconocerlo, es simplemente un acto humanitario, vaya a morir a su casa. Pero los de IDL sí, ellos con los terroristas tienen otro trato, ¿no? Recordemos aquí esto que publicó en su momento cuando estaba en Correo nuestro amigo Aldo Mariátegui sobre Gerardo Sarabia López de Castilla, el indulto humanitario del editor de IDL. Él había sido condenado a 12 años de prisión por senderista. Y bueno, gracias a los buenos oficios de los abogados de IDL, lograron sacarlo cuando aún le faltaban 31 meses, porque tenía diabetes mellitus tipo 1, insulodependiente controlado. O sea, era diabético y lo sacaron. Y terminó trabajando en las oficinas de IDL, ¿no? Y además, en la comisión que revisaba precisamente los indultos, fueron nombrados por el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán, por ejemplo, Ernesto de la Jara, quien era presidente de IDL, Iván Arturo Bazán Chacón, de la ONG Fe de Paz. Ellos eran miembros de la comisión de indultos. O sea, defendía IDL a estos terroristas y de ahí ellos se encargaban de ver si los indultaban o no. Ya Bazán, por ejemplo, Iván Arturo Bazán, de la ONG Fe de Paz, se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. También Daniel Amado Enco, que era de la ONG IDL, fue designado por García Sayán como secretario técnico adjunto de dicha comisión que proponía los perdones a supuestos inocentes, ¿no? Ya era asesor ministerial de García Sayán. Después, Javier Churliza, también nombrado coordinador del gabinete de asesores del mismo ministro y al mismo tiempo pasó a presidir la aludida comisión de indultos. Churliza es quien llamaba doctor, ¿no?, a Abimael Guzmán en una conversación grabada dentro de la base naval.
En diciembre del 2000 salieron indultados 36 sentenciados por terrorismo y posteriormente, entre enero y julio del 2001, salieron otros 148. Estamos hablando de 184 terroristas allí, ¿no? Entre ellas Jenny Romero Coro. Aquí está, ¿no? Y bueno, esto es lo que pide en su momento el buen Bienvenido Ramírez. ¿Lo recuerda o no? Congresista de Fuerza Popular. Bienvenido Ramírez lo que pide es que se cree una comisión investigadora precisamente por el caso de Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso, sentenciada a 30 años de prisión, ¿no? Y bueno, aquí está todo su legajo, que ya no vamos a recordar, pero en fin. Nunca se aprobó. Nunca se aprobó. Pero lo que dice acá es interesante, porque habla de conflictos de intereses. Al margen de estos cambios, ¿no? Se debe recordar que miembros de la ONG de Derechos Humanos que defendían acusados de terrorismo después fueron integrantes de la Comisión de Indultos del año 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Lo curioso es que sorpresivamente sus defendidos fueron indultados, lo cual nos hace dudar gravemente sobre la imparcialidad de esta comisión. 3 casos resaltantes de funcionarios de ONG en grave conflicto de interés son los siguientes. Ernesto de la Jara Basombrío, socio de IDL, ¿no? En fin, los que ya hemos mencionado, pero él defendió a María Domitila Montenegro, acusada de traición a la patria, y salió por un indulto o una gracia presidencial a los pocos días de que el mismo Ernesto de la Jara integre la comisión de indulto, el 10 de enero del 2001. O sea, graves conflictos de interés aquí y que nosotros, por supuesto, no tenemos ningún temor de poner sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con Marieta Rivero, quien es la hija del general Juan Rivero Lazo.